Egunon, queridos patitos. Vamos a tratar una película curiosa, tal vez desconocida, como es Una tumba al amanecer. Una película de 1968, si no recuerdo mal, 67-68, en un momento en donde ciertamente el pensamiento en general estaba cambiando. Y estamos hablando de mayo del 68, de películas ciertamente un poco trasnochadas como aquella Boinas Verdes de John Wayne, el ámbito de la guerra de Vietnam, luego llegaría evidentemente la ofensiva del Tet, pero estamos en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial con un Charlton Heston que hace de director de orquesta en una situación en las proximidades de la Navidad de 1944, con aquella circunstancia en donde pasa la ofensiva de las Ardenas y luego la contraofensiva con el asunto de Bastogne, el asunto de Macauliffe, del asunto de Nuts, el tercer ejército de Patton y todo aquello, con el recochineo de Montgomery, que llevaría hasta el año 56, cuando todavía lo tenía metido aquí el señor Eisenhower, comandante en jefe de las tropas aliadas, que tenía que lidiar con primadonas como el señor Patton o como el señor Montgomery, entre otros muchos. Y ciertamente el señor Eden tuvo que sentir en sus carnes lo que pasó en diciembre del 44 en la zona de Bélgica y del Namur. Esta película no es una película novedosa, no es una película que vaya a contarnos algo que no hayamos sentido haber visto en otras películas, porque ciertamente la propuesta no puede ser más evidente, como es el hecho de que en toda guerra, en todo conflicto bélico, se trata de animar a las tropas, sobre todo cuando llevan un cierto tiempo en combate, pero no solamente en combate, porque solamente un pequeño porcentaje de los soldados que están en el ajo, por decirlo de alguna manera, están directamente implicados en el combate, porque evidentemente la logística implica muchos seres humanos, en que normalmente sirven también de uniforme, y por lo tanto es muy necesario tener también a todas estas gentes, no solamente a los que han sufrido alguna herida, que tienen que ir temporalmente a retaguardia. Evidentemente los muertos no contamos porque esos los entretiene San Pedro, sino el hecho ciertamente de que cuando se prolonga, y ciertamente pasó en la guerra de Corea, pasó en Vietnam, pasó con aquella visita de Marta Sánchez en la guerra del Golfo, soldados del amor, en aquel año 1991, de comienzos, que eran soldados de reemplazo, los soldados que estaban precisamente escuchando y que mandó Felipe González y el PSOE, el gobierno de España, a esa primera guerra del Golfo que tenía el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo mismo que lo tuvo en la guerra de Corea, con varias resoluciones, la 82, 83, 84, 85 y 86 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ciertamente, en este caso estamos hablando de una orquesta de Estados Unidos trasladada al frente, a Bélgica, para que vayan a establecer un concierto de Navidad para las tropas estadounidenses y aliadas en general. Bueno, supongo que si iba algún belga, algún neerlandés, algún británico, algún polaco, no habría ningún problema en que accedieran al evento. Pero el autobús, en vez de ser guiado, pues es desviado por esta tropa que el coronel que liberó a Mussolini en el Gran Sasso, el señor Otto Skorzeny. Pues Otto Skorzeny en aquel momento le obligaron, bueno, obligarle no es bueno porque ciertamente después de la guerra pues se montó también el lío a la cabeza y organizó cosas en principio para la OTAN, una legión que debería haber entrado si hubiera habido una guerra. Pero bueno, eso es otra historia y se lo escuché en algún vídeo a Rubén Villamor.
que ha venido alguna vez al canal, y ciertamente su canal Eurasia 1945 es un canal bien digno, lo mismo que otros, muchos sobre temas de Segunda Guerra Mundial. Pues ciertamente Otto Skorzeny tenía una serie de comandos que se infiltrarían al otro lado de las líneas con equipamiento americano, estadounidense, y en principio sabiendo inglés, por eso son reclutados, y que ciertamente estos son los que cambian la señal métrica para que este autobús donde llevan a Charlton Heston y a su troupe, en vez de ir al lugar correcto, pues le cambian y va a otro lugar, que es ciertamente un castillo donde está Maximilian Schell, un actor que tendrá importante presencia, por ejemplo, en aquella Vencedores y Vencidos, sobre los juicios de Nuremberg, o también tendrá participación en una película que a mí me gusta mucho, mucho, como es aquella de Mimi Leder, como es Deep Impact. Mucho más que Armageddon, mucho más. Y ciertamente tenemos a Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, antes de meterse al tema de la comedia, cuando hacía películas más o menos serias, le tenemos aquí también. Por lo tanto, es un combo interesante. No es algo, como digo, que no hayamos visto, porque una década antes, en el puente sobre el río Kwai, tenemos también un trasunto en el personaje de Sir Alec Guinness, un trasunto en una situación parecida al Charlton Heston de esta película. Y con el oficial japonés, con respecto al oficial aquí alemán, el tema de las fugas, como podemos pensar también en la gran evasión, ciertamente, ¿por qué no? Es por lo tanto una película bastante sencilla. Esta gente llega, el oficial alemán es un melómano, es decir, un aficionado a la música clásica, y no quiere dejar de aprovechar la oportunidad porque, como todo se imbrica, estas situaciones de que en periodo de paz hay la posibilidad en los años 20, 30 de que es que me había gustado, tuve la oportunidad de tener una entrada para el concierto de no sé quién y no pude hacerlo cuando yo no era nadie y él ya lo era todo en la orquesta de no sé dónde y ciertamente nos gustaría aquí que estamos en una situación un poco precaria y en Navidad y ciertamente todas estas cosas que todo el mundo sabe, pues ciertamente usted estaría muy bien que nos diera aquí un concierto, aunque evidentemente no sea exactamente lo mismo que obligarle a los soldados de la unidad del coronel interpretado por Alec Guinness en el puente sobre el río Kwai a hacer un puente, que evidentemente eso es colaboración con el enemigo. Aquí se puede conceptualmente pensar que esto también es colaboración con el enemigo de alguna manera, y por lo tanto no es bueno, y por lo tanto ese choque de egos y de posicionamientos entre el personaje de Charlton Heston y el de Maximilian Schell. Evidentemente, al final acabará aceptando el ofrecimiento, entre comillas, y tendremos ese concierto. Y es la parte que a mí más me llamó la atención, porque ciertamente en el Lago de los Cisnes, en diversas partes, todas muy conocidas, pero digamos que se unían la música clásica que a mí me gusta. Tchaikovsky está muy bien, El Lago de los Cisnes, 1982, la obertura, que dura unos 15 minutos, incluyendo los cañones del final y todo aquello. Y muchos otros, no solamente Tchaikovsky, sino evidentemente a mí me gusta mucho Wagner. Y por supuesto muchos otros compositores, en Strauss, El Danubio Azul, por supuesto. Por eso me gusta ver todos los 1 de enero, porque no es 1 de enero auténticamente hasta que comienza y finaliza el concierto de Año Nuevo desde la Sala Dorada de Viena. No lo es. Solamente cuando termina la marcha Radetzky ya es Año Nuevo. Así se lo digo a todos ustedes, a toditos ustedes. Y por lo tanto, ciertamente, me llegó. La historia me gusta especialmente la Segunda Guerra Mundial, y me gusta la música clásica, y por lo tanto, se conjugaban en esa película que vi un poco así, de, bueno, vamos a verla, vamos a darle una oportunidad. Bueno, está Charlton Heston, bueno, venga. Y ciertamente
resultó algo especial, a pesar de que no es que la haya visto muchas veces. Pero tiene su lugar en mi memoria. Esta película que, como digo, si uno piensa, ¿por qué la hizo Charlton Heston? ¿Por qué meterse en una película así? Tal vez para su orgullo, su caché. No lo necesitaba. Podía hacer la película que quisiera. Había hecho en los años 50 Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, eh, aquella del circo de Cecil B. DeMille, el espectáculo más grande del mundo, aquella con eh, el señor Stewart, ¿no? Jimmy Stewart. Ciertamente, en los años 60 podía hacer lo que quisiera. Charlton Heston eligió esto porque le gustaba la historia. Y es lógico, porque ciertamente es una fórmula en donde él le presenta como antagonista con un actor europeo bien parecido, Maximilian Schell, y haciendo un papel distinto. Ciertamente, no solamente es la propia historia de la guerra, es decir, la memoria de un momento como ese, del entorno de la batalla de las Ardenas, sino el hecho de que, en buena medida, había la necesidad de la memoria en el año 67-68 y ciertamente una memoria distinta a lo que era la guerra, con sus dificultades, complejidades, porque ciertamente una película también dice del momento en el que se está estrenando, del momento en el que se hace, y también explica en buena medida por qué se hace una película sobre un determinado caso y no sobre otros, porque hay muchas historias. Como recientemente he podido escuchar, había una serie de mujeres que estaban ligadas al tema de aviación en Estados Unidos, pero estaban en un segundo plano. Pero en la aviación formal, en el ejército del aire, las mujeres no podían pilotar los aviones de guerra. Se ha hecho una película sobre esas otras mujeres que participaron, lo mismo que acabaron haciendo una película sobre aquellas mujeres que hacían cálculos en el backstage, prácticamente respecto al Apolo 11, que eran mujeres y participaron del esfuerzo colectivo. Bueno, al final se hizo. Pero esto está un poco más alejado del foco y ciertamente la inclusión pareciera que hay que forzar la historia real en vez de contar aquellas historias porque tienen mayor penetración en el savoir-faire popular, en el conocimiento del pueblo. Historias como la batalla de Inglaterra, la batalla de las Ardenas, historias que tienen mayor predicamento porque entre una cosa y otra los productores, los espectadores han colusionado en el hecho de que salgan adelante. Por ejemplo, a mí ciertamente una de las facetas que me gustan es porque es una película sobre el escenario de Europa Occidental al final de la guerra y ciertamente a mí me interesa esa fórmula. Lo mismo que en la película citada de la batalla de las Ardenas, bueno, no citada como película sino con la batalla, pero ciertamente se hizo una película específica, seguramente más, pero yo estoy recordando una exactamente. Y que ciertamente daba la posibilidad, como en el año 76, porque en el 74 se hizo la novela de Un puente lejano, de Cornelius Ryan, y en el 76 se hizo la película de Sir Richard Attenborough, con aquel elenco espectacular. Con aquella batalla en la zona del puente de Argen, una batalla urbana, Europa Occidental, y que no hay tantas batallas urbanas en el cine en esa época. Por ejemplo, no interesa absolutamente a nadie el hacer películas sobre combates urbanos en mayo, junio de 1940. La caída de Francia no le interesa a nadie en el cine. A nadie. ¿Por qué? Pues porque los franceses, por orgullo nacional, no van a poner en el cine una película de su desmembramiento y hundimiento. A pesar de que hay algunas películas que colateralmente lo toquen por aquí y por allá, como es por ejemplo la película esta de Gaulle, de hace no muchos años, que tenemos comentada en el canal, por supuesto, pero que solamente tangencialmente por el hecho del espíritu del 18 de junio.
aquel discurso en la BBC desde Londres, tan importante para los franceses. Pero tangencialmente solamente, por ejemplo, con Dunkerque, aquella película de Christopher Nolan, tan buena, la vi en cine y cada vez me gusta más, pero solamente tocan el tema de Dunkerque y la Operación Dinamo. No las batallas en las ciudades francesas. Ciertamente es un asunto de gustos, es un asunto de decisión política, de decisión de las mayors, el hacer unas películas u otras. En la batalla de las Ardenas, por lo tanto, había un foco posible, historias de la historia, y seguramente hubo algo parecido a esto, a pesar de que no lo he investigado. Es plausible. Es aquello que se suele decir, si no nevero, ben trovato. Si no es verdad, está muy bien traído. Porque ciertamente, en aquel momento, después de la liberación de París, el 26 de agosto, con oropeles, con desfiles. Aquí hay otra película que habla de cuando las trompetas callan, when the trams they're down, no me acuerdo bien el título en inglés, pero cuando las trompetas callan, de las batallas que evidentemente sufrieron en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 44. Porque la guerra no solamente supuso el fin, la liberación de París, sino que evidentemente había que alcanzar el Rin, cruzarlo, como se cruzó en el puente de Remagen, sorpresivamente, y todas las batallas que se produjeron, Market Garden, la operación de contraataque hacia Amberes, de la operación a través del bosque de las Ardenas, la masacre en el bosque de Jürgen, que tampoco ha dado para mucho tema peliculito, porque evidentemente sufrieron y mucho los estadounidenses. Luego, evidentemente, los alemanes, pues evidentemente han tenido aquella circunstancia en la posguerra mundial, con la RFA, la RDA, y que evidentemente tampoco estaban muy libres de hacer películas en según qué término, porque podían ser tachados de exaltamiento de un régimen totalitario. Y por tanto, ciertamente, tenemos películas como esta y no tenemos otras que podrían haberse establecido para transmitirnos bien en profundidad lo que fueron muchos días y muchas situaciones que, como digo, al final era cargante, cansino, en una situación en donde buena parte del día pues había que estar más o menos activo, pero también había tiempo libre, y ese tiempo libre, por ejemplo, las trincheras en la Primera Guerra Mundial llevó a muchos, aunque no lo hicieran antes, a fumar, ¿no?, para rellenar todos esos huecos libres en donde no tenían. Y muchos había lectores, y de las trincheras salieron muchos escritores, lo cual significa que en las trincheras se perdieron muchos artistas, muchos escritores que no pudieron llegar a nada porque murieron en la guerra. Por eso el arte merece tener su lugar, porque lo tuvo, para bien y para mal, en el ámbito de la guerra, ya sean escritores, artistas, músicos. Y por eso esta faceta respecto a la música viene bien en películas como esta, de Una tumba al amanecer, a pesar de que, como digo, es un asunto que parece más bien trillado, el asunto de te pillan, le meten en una especie de campo de concentración, a pesar de que no sea tal, un castillo, una situación de tensión, de haz lo que yo te digo, pero no puedo obligarte demasiado porque estamos perdiendo. Y el tema de jefe, que nos queremos pirar porque no aguantamos a estos, y además estamos queriendo vivir en libertad, y hemos venido aquí a tocar en una orquesta, no a que nos metan aquí estos alemanes en la guerra, sino nosotros queríamos estar un pasito atrás, en retaguardia, calentando a las tropas, pero sin meternos en primera línea de fregado. Y por tanto vamos a intentar marcharnos, porque cualquier persona que está encerrada, dicen que tiene el derecho y la obligación, y sobre todo la obligación, de salir del cautiverio. Curiosamente, De Gaulle, en la Primera Guerra Mundial, estuvo mucho tiempo cautivo de los austrohúngaros, cosa que le impidió ascender más, y no llegó a general hasta 1940. Cosas de la historia y de la vida y de las particularidades. Por lo tanto, yo quiero reivindicar aquí Una tumba al amanecer como un guión no original, pero como una composición de interpretaciones
de gusto por la música y por gusto por la época y por trasladar una historia que está bien traída, que está bien compuesta, valga múltiplemente el epíteto, y que ciertamente creo que a pesar de que no aporta nada espectacular, es suficientemente razonable en todos sus componentes para merecer ser vista por lo menos una vez y poder incorporarla al acervo general de lo que nos ha transmitido el séptimo arte en el ámbito del escenario occidental, de la forma de agrado hacia las tropas y ciertamente en ese final de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, pues estos actores nos tratan de trasladar y que ciertamente yo creo que es una aportación válida y por tanto yo creo que es una película bélica distinta, con un esquema ya conocido, pero que merece la pena ser vista. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.